Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Economista Daniel Olesker. Querido Daniel, bienvenido a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Un gusto también para mí estar aquí y poder contribuir, digamos, a esta tu audiencia. A nuestra audiencia, Daniel, muchas gracias en nombre de la FUS. Y bueno, como siempre, la inquietud pasa por este trabajo al que hacemos referencia, del cual tú sos autor de un artículo también, el artículo Síntesis, estos grandes elementos de la reforma política de la salud en Uruguay, traducidos en este libro y contenidos en este trabajo de la Universidad de la República con la OPS, que consta de más de 6 capítulos. ¿Qué características salientes tiene este trabajo? Bien, mira, lo primero es, como tú lo dijiste, lo digo brevemente porque ya lo comentó Miguel, este trabajo nació en el 2012 en el marco de un proyecto que se llamó Avances y Consolidación de la Cobertura de la Universal en Salud en el Uruguay, en la que la UPS propuso hacer una serie de estudios. Algunos los hizo la Universidad de la República, ya sea la Facultad de Economía o la Facultad de Ciencia Política, otros los hizo la propia Economía de la Salud, la División de Economía de Salud del Ministerio, y que esos 6, lo digo rápido, uno sobre cobertura del sistema de salud, otro sobre financiamiento, otro sobre impactos del financiamiento en la asignación de recursos, otro sobre los famosos copagos, ticket y órdenes, otro es el más estrictamente de economía política, cómo reaccionaron los distintos actores de la salud, y el sexto es la eficiencia del sistema, ¿no? Cómo funciona el sistema. Y a esos 6, lo que el libro va a tener es una síntesis de cada uno de estos artículos, más allá que el libro vendrá con un pendrive donde estarán los estudios completos, digamos, ¿no? Bueno. Y luego un artículo síntesis que va a ir al inicio, que hice yo, y que de alguna manera en parte resume los 6 artículos y en parte plantea, digamos, una síntesis de un proceso de reforma. Y yo destacaría ahí el capítulo que yo realicé tiene 30 conclusiones al final. Quiero destacar 4 importantes para este intercambio, digamos. ¿Cómo no? El primero es que el libro muestra claramente que ha habido una reforma de salud exitosa desde el punto de vista de la universalidad del acceso, de la calidad del acceso y sobre todo del financiamiento, es decir, en cuanto las personas han reducido su carga financiera. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Alguien que gana 50.000 pesos por mes y tiene 2 hijos, aporta 3.000 pesos, alguien que gana 20.000 pesos y tiene 2 hijos, aporta 1.200, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la cobertura que tienen en salud, dado que pueden elegir libremente el prestador ACE o mutual que deseen, es la misma, exactamente, ¿no? Nadie le pregunta a la persona cuando llega, si vive en Carrasco o en Maroña, si gana 50.000 pesos o 10.000 pesos, y por lo tanto hay, digamos, una valoración muy positiva de lo que significó el impacto distributivo de la salud. Estos estudios lo muestran, pero también lo muestran otros estudios que se han hecho sobre eso. Esto es una primera conclusión importante. La segunda conclusión importante es que la reforma se hizo viable no solo porque técnicamente estuvo muy bien diseñada, como muestran los estudios, sino porque tuvo mucho respaldo político. Cuando hablamos de respaldo político estamos hablando, por un lado, de un partido de gobierno que tenía mayoría parlamentaria, porque recordemos que los partidos de oposición no votaron la reforma de la salud, digamos, ¿no? Es decir, votaron en contra, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo tuvo un gran respaldo a nivel de la sociedad, digamos, ¿no? Un respaldo, bueno, en primer lugar, en los sindicatos. Yo recuerdo en mi artículo que el primer diseño de las pelotitas de la reforma se hizo en el Congreso de la FUS del Hotel del Lago del 2000, digamos, ¿no? Y luego en la 6ª Convención Médica del 2004. O sea, la propuesta del Seguro Nacional de Salud viene muy derivada de los sindicatos, pero también de organizaciones de usuarios. No en vano, digamos, la reforma contó en casi todo su proceso con más del 70% de aceptación. Y ahí yo creo, yo en mi artículo llamo
hay una parte que le llamo las decisiones que tuvimos que tomar, decisiones complejas que tuvimos que tomar. Y una fue, ¿cuál era el primer sector al que teníamos que llegar? Porque obviamente la reforma se hizo en etapas, ¿no? Claro. Y la decisión de empezar por las familias y en particular por el ingreso al seguro de salud de los niños y adolescentes menores de 18 años tuvo mucho que ver con la aceptación de la reforma, porque la gente entendió que el esfuerzo fiscal que estaba haciendo era para dar cobertura universal a la población de niños y adolescentes, digamos, ¿no? Y eso fue, digamos, una de las valoraciones de esto que llamamos de la economía política. También la economía política tuvo que sortear oposiciones, tuvo que sortear negociaciones muy duras con los seguros privados, pero que terminaron exitosas, bueno, con los sectores anestésico-quirúrgicos, que no terminaron tan exitosas, pero lo fue logrando de a poco, y esa es la segunda conclusión. Y luego quisiera hacer dos comentarios sobre lo que el libro, de alguna manera, en sus 6 artículos, y luego yo lo intento resumir en mis 30 conclusiones, sí, plantea como desafíos para el futuro, digamos, ¿no? Creo que hay uno muy claro, que es completar la universalización del Seguro Nacional de Salud. Recordemos que faltan algunos colectivos que tienen seguros propios, como el seguro militar, el seguro policial y los seguros municipales, y falta lo que vulgarmente hemos llamado el fonasamiento de ACE, es decir, la incorporación de ACE al Seguro Nacional de Salud, lo que significa, en primer lugar, terminar de corregir la inequidad distributiva. Yo recuerdo, porque esto es muy importante recordarlo, porque a veces, que cuando arrancó el 2005, ACE tenía un presupuesto equivalente al 30% del mutualismo. Cuando culminó el primer gobierno llegó al 65%, cuando culminó el segundo gobierno llegó al 87%, quiere decir que es necesario completar ese 13% que falta, que son aproximadamente entre 150 y 180 millones de dólares presupuestales, para eso que llamamos fonasear ACE. Parece que ese desafío de los colectivos asegurados que faltan, militar, policial y municipales, y el fonasamiento de ACE es un primer desafío importante. Y el otro desafío importante que marcamos tiene que ver con la continuidad del proceso de ampliación, ¿no?, de la cobertura, a partir fundamentalmente de una reducción más sustantiva, que ya fue muy importante, de los copagos, de los tickets y las órdenes, y la incorporación de algunas prestaciones que todavía no han ingresado globalmente, como la salud mental, que ingresó en julio del 2011, me tocó a mí firmar el decreto de incorporación, pero que todavía no está completada, y la salud bucal, que también tiene todavía ciertas limitaciones. Entonces, como esos dos, lo que falta de la cobertura y lo que falta de la universalización, aparecen como los dos principales desafíos. Es un libro que creo que así lo planteó la OPS, y mi experiencia en lugares que he ido va a ser muy útil, sobre todo a otros países que están emprendiendo reformas similares, porque por la manera que se hizo, por el diseño y sobre todo por esto de la economía política, digamos, ¿no? La de construir a partir de lograr acuerdos, y que esos acuerdos efectivamente tuvieron negociaciones que pudieron enlentecer parte del costo, pero la brújula no cambió. Es decir, cuando uno mira los 10 años, entiende que algunas cosas se podrían haber hecho más rápido, entiende que algunas cosas no era necesariamente desde el punto de vista técnico negociarlas, pero la brújula, la dirección, digamos, que se puso en el rumbo inicial, se ha mantenido, y bueno, el libro tira estos 30 desafíos con la intención también de contribuir al debate de los próximos 5 años, ¿no? Claro, una mirada hacia el futuro como eje fundamental. Daniel, además, claro, tú lo decías recién, un aporte hacia la región o hacia el mundo, si se quiere hablar de reformas, irradiar el escenario uruguayo, pero también hacia la interna, con una reforma todavía muy muy lenta, ¿no? Que necesita, que tendría en este libro un ámbito interesante de luz, digamos, ¿no? Claro, ahí es muy importante tener en cuenta que la reforma siempre, me acuerdo que uno de los primeros PowerPoint que presentábamos de la reforma decía 3 cosas de la reforma, ¿no? Pero una de ellas, que Miguel Fernández insistía mucho, es la reforma como proceso. Entonces, si es un proceso que se construye en etapas. Sí, claro. Y
es verdad, yo creo que hay áreas de la reforma, como la del financiamiento, cuyo nivel de aceleración fue muy alto, y ámbitos de la reforma, como sobre todo tiene que ver con el modelo de atención, los tiempos de espera, que avanzaron más lentamente. También hay cosas que hay que pensarlas que son lógicas. Si el sistema universaliza el acceso, y universalizar no solo quiere decir que entre gente que antes no estaba, también quiere decir que gente que tenía el derecho y no lo usaba, porque entre otras cosas no iba al hospital público porque sabía que si iba, lo único que iba a hacer era perder tiempo porque no había con qué atenderla, digamos, ¿no? Sí. O gente que tenía el derecho a la mutual, pero no hacía los mecanismos de prevención y promoción. Si toda esa gente, la que no estaba, la que estaba pero lo usaba poco, empieza masivamente a usarlo como parte de una política de estímulo a la atención preventiva y al primer nivel de atención, es obvio que los tiempos de espera no pueden responder de la misma manera, de manera inmediata, digamos, ¿no? Entonces, algunos de esos problemas hay que verlos en ese contexto, pero hay que resolverlos, porque efectivamente ahora, me decía una persona con la que yo hablé mucho este tema, me decía, hace 10 años, cuando nosotros hacíamos reuniones sobre el tema salud, el problema de la gente era que no tenía cobertura. Hoy ya nadie se queja de ese punto. Hoy las quejas son el tiempo de espera, el que no pueda elegir el profesional que quiere, que tenga que ir a otro porque el que quiere está tupido, digamos, de consulta. Sí. O sea, hay un problema que se desplazó de la atención a la calidad de la atención, y la reforma tiene que dar entonces respuesta ahora a esa nueva demanda poblacional, que ya no es la de que tenga cobertura, porque la tiene, sino a la forma y la calidad de esa cobertura. Está bueno, porque pensar de esta forma nos invita a reflexionar en torno al tema y decir, bueno, hay que ver por sobre todas las cosas el medio vaso lleno, ¿eh? Y es mucho más de medio vaso. Claro, sí. Lo de medio y medio, yo creo que en el caso de la salud, al menos me parece que 3/4 y 1/4. Buena cifra. Buen porcentaje. Sí, sin dudas. Es muy ambicioso decir y muy importante decir que hoy todos estamos teniendo cobertura asistencial, ¿no? No es poca cosa. Sí, claro. Entonces justamente empiezan a aparecer las otras demandas. Yo creo que de cualquier manera todavía hay niveles de desigualdad en la atención según el lugar que uno esté, y no me refiero solo a Mutual ACE, me refiero también a lo geográfico, me refiero a urbano-rural, el proyecto de salud rural que se inició en 2011, también me tocó a mí hacer el decreto de eso, quedó un poco trabado, ahí nosotros habíamos hecho una propuesta bien interesante que se llamaba puestos de salud, o sea, en los lugares muy alejados poner un lugar donde haya alguien que pueda orientar a las personas en salud y no tenga que recorrer tantos kilómetros. Eso quedó medio trabado. Hay algunas cosas en salud rural que me parece que hay que darle otro empuje, porque también hay problemas de inequidad, no solo público-privado, como dije, que pasó del 30 al 85, pero aún subsiste, sino también geográfica, y seguramente también empiezan a aparecer otras inequidades que me tocó a mí estando ya en el Ministerio de Desarrollo Social, como por ejemplo los problemas de atención de la población afrodescendiente, de la población trans, que empiezan a tener a tener cobertura, pero a veces el sistema no está, en el caso de la población trans es muy claro, adaptado a esta población que tiene características particulares y que requiere ser atendida en todo su derecho. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.